Experimentar cambios reales en la forma de vida es algo que es muy gratificante. Yo fui descubriendo a lo largo de mi vida que hubo cambios que se dieron a partir del momento mismo en que experimenté el nuevo nacimiento, pero también me di cuenta que algunos otros cambios no fueron así, que no sucedieron de inmediato, que no vinieron como resultado del nuevo nacimiento, y que había áreas en mi vida en las que los cambios exigieron otras cosas, otros procesos. También me di cuenta al paso del tiempo que en otras personas sucedía lo mismo, que se encontraban con que algunos cambios no se daban de forma automática, sino se daban de una manera progresiva. Preguntando a Dios sobre este asunto, yo fui descubriendo que hay cambios en la vida que responden a experiencias distintas al nuevo nacimiento, o experiencias que realmente suceden después de haber nacido de nuevo. Dios comenzó a mostrarme algunas cosas acerca de cómo experimentar la transformación de vida. Y descubrí, por ejemplo, que la palabra transformación solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Eso atrajo mi atención poderosamente. Y lo que pretendo es compartir con ustedes algunas claves para experimentar cambio en la manera de vivir que se derivan de una de esas 4 veces en las que la palabra transformación aparece en la Biblia. Mi mensaje se titula Transformación y cambio de pensamiento, y está basado en el texto de Romanos capítulo 12, el versículo 2, que quiero compartir con ustedes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas 4 expresiones únicamente de la palabra transformación realmente son muy llamativas. Primero, porque son muy pocas, y en segundo lugar, por la fuerza del significado de estas palabras. Quiero entonces dejar con ustedes 3 ideas principales, teniendo en cuenta este pasaje de la Biblia. La primera idea yo la llamo viviendo contracultura. Nosotros somos llamados a vivir de una forma diferente a aquella que la cultura nos quiere como marcar o señalar. Es muy interesante, como acabamos de leer, que el versículo comienza diciendo: no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse en la Biblia es una palabra de geometría, y lo que significa no es una actitud mental o psicológica o emocional de conformidad, sino significa tomar la forma de, o adaptarse a algo, tomar la figura de algo más. Así que cuando la Biblia está hablándonos aquí acerca de no conformarnos al siglo presente, lo que está diciendo es que no nos adaptemos o que no tomemos la forma de lo que nuestra cultura o el tiempo presente nos quiere dictar. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es una de las principales fuerzas que la cultura tiene para poder marcarnos una forma de vida? Bueno, pues la principal de ellas es el poder del pensamiento, la forma como esa cultura piensa, los conceptos de esa cultura, la manera como esa cultura interpreta la vida, la manera como esa cultura interpreta lo más esencial. Y allí tiene una fuerza enorme para transmitir todo lo que ella es a través de generaciones completas. Recuerdo que la misma Biblia nos enseña en el primer salmo, en el primer versículo de ese salmo, como un proceso a través del cual se forma el pensamiento, o se forma a partir de pensamientos, mejor, se forman las conductas y se forman los hábitos. Una de las cosas cruciales entonces, para no conformarnos o para no tomar la forma de la cultura presente, precisamente tiene que ver con nuestra forma de pensar. La fuerza de la cultura está en su pensamiento. Es una primera verdad muy importante a destacar aquí. Hay una segunda entonces. Hay una transformación gloriosa que puede darse en nuestras vidas. Hay un cambio increíble que puede suceder en nosotros, que es como la contracara o la contraparte de ese conformarse a la cultura o parecerse a la cultura. ¿Cómo salir de ella? La Biblia nos propone acá una transformación verdaderamente gloriosa. La transformación de la que hablamos la identificamos como gloriosa precisamente por la expresión que la Biblia usa allí. Una vez que dice, como acabamos de leer, no os conforméis a este siglo, luego dice, sino transformaos. Y esa palabra que he dicho
desde el principio, que solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, es precisamente la palabra transformación, que en el griego original se usa la palabra metamorfó y que habla de un cambio tan radical que se parece al de una metamorfosis. Entonces, aquí la cosa toma un cambio increíble. La transformación de la que hablamos nos puede llevar a una expresión, y no estoy con esto utilizando una palabra, simplemente un adjetivo bonito, una transformación gloriosa. Es además muy interesante que esta expresión de la que estamos hablando viene en forma pasiva. El verbo transformaos allí viene en forma pasiva, en voz pasiva quiero decir. Esto me impresionó mucho y me confundió en algún momento, porque cuando uno lee el versículo y cuando lee la palabra sino transformaos, suena como si fuera voz activa, algo que el sujeto efectúa, pero no, la transformación de la que hablamos está en voz pasiva aquí, lo cual significa que es el resultado de algo que viene sobre nosotros. No es la transformación, esta clase de transformación no está en nuestro poder o en nuestra fuerza lograrla, sino que resulta de algo más. Y ese algo más es mi tercer punto entonces para compartir con ustedes. Si la fuerza de la cultura está en su pensamiento y la fuerza también de las conductas y de los hábitos está en el pensamiento, pues entonces el cambio de pensamiento resulta crucial para poder experimentar cambio de vida. Hace un momento acabo de decir que encontré en mi propia experiencia cambios que resultaron casi que automáticos cuando le di mi vida a Cristo y cuando nací de nuevo, pero otros no. Y encuentro que la Biblia se refiere en muchos lugares distintos a Romanos 12:2 a este respecto. El cambio de pensamiento es crucial en la vida entonces. Cambios en la forma de pensar producen cambios en la forma de vivir. Una traducción distinta a la que acabo de leer dice literalmente: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Los cambios verdaderos vienen desde adentro y, como estoy entendiendo y como quiero presentarles, esos cambios se dan, por lo menos muchos de ellos, a partir de una transformación del pensamiento. En este punto quiero mencionar algo que alguna vez pensé. Comparaba yo de pronto ciertos procesos en la vida a lo que de pronto haríamos con ciertos animales del campo. Si yo tomo cierta clase de animales como un cerdo y simplemente lo limpio, lo lavo, lo aseo, hago toda una labor de limpieza, lo siguiente que voy a tener que hacer para que él se mantenga en esa misma forma va a ser entonces amarrarlo seguramente, porque su instinto y su naturaleza lo van a inducir otra vez al mismo espacio donde antes entraba. De nada sirve tomar al cerdito y perfumarlo y limpiarlo si después no lo amarro para que no vuelva a su hábitat normal. De la misma manera, hay unos cambios en nuestra vida que tienen que suceder de forma real, desde adentro, profundos, y es de los que aquí la Biblia creo que nos está hablando, que se dan a partir de un cambio en la forma de pensar. Aquí sí, en este caso, cuando dice luego la tercera idea, que es cuando acaba de mencionar la Biblia, sino transformaos, luego añade, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta expresión aquí, este verbo, sí aparece en voz activa. Esa es la responsabilidad nuestra. Nosotros no provocamos el cambio, Dios lo produce en nosotros. Es Cristo mismo en nosotros operando de esta manera, pero hay una cosa que es responsabilidad nuestra y es modificar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra forma de pensar, ajustar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios, abandonar los pensamientos antiguos para poder entonces ir avanzando en este proceso de cambio, una transformación que realmente es crucial para vivir un cambio en nuestra forma de vida cotidiana. Creo que verdaderamente experimentar cambios en la vida indudablemente es una experiencia gratificante, pero no podemos olvidar lo que estoy enfatizando hace un momento, que vienen desde adentro hacia afuera. Son los pensamientos y las creencias los que le dan el origen a nuestras acciones. Puede ser que una persona ha venido a Cristo ya, pero todavía sus hábitos, muchos de ellos, se mantienen iguales. Nació de nuevo, sí, un gran milagro sucedió, pero hay todavía unos caminos por recorrer. Todo nuestro proceso de cambio precisamente comienza evidentemente en nuestra experiencia del nuevo nacimiento, cuando le damos a Cristo nuestra existencia.
Pero en la vida cotidiana, en el día a día de nosotros, más allá de que ya hemos nacido de nuevo, lo que va a prevalecer es nuestra estructura de pensamiento, la manera como nosotros entendemos el mundo y la vida a través de cómo pensamos y cómo creemos. Por eso Dios nos da un camino para experimentar cambios profundos. Ese camino es el cambio en nuestra forma de pensar. Porque como la misma Biblia dice, como los rostros se reflejan en el agua, los hombres se reflejan en su mente. Tenemos la posibilidad de experimentar transformación a un nivel increíble, haciéndonos nosotros semejantes al proceso de transformación que experimenta un gusano que luego se convierte en una mariposa. No cambia su naturaleza, como tampoco pasaría en el caso nuestro, porque todo esto sucede a partir del milagro del nuevo nacimiento. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, la metamorfosis consiste en cambiar la expresión exterior, la forma como hacia afuera esa vida que Dios ha puesto en nosotros comienza a manifestarse. Les he dicho todo el tiempo que solamente aparece la palabra transformación 4 veces en el Nuevo Testamento. Una de esas, Romanos 12:2, pero 2 de esas 4 se refieren a Jesús cuando se transfiguró en el monte. Así que no estamos diciendo algo extraordinario cuando mencionamos que la transformación que podemos alcanzar es una transformación gloriosa. El reto ahora entonces es comenzar un cambio en nuestra manera de vivir. El reto es comenzar un cambio de nuestros pensamientos, dejando que los pensamientos de Dios comiencen a reemplazar los nuestros, permitiendo que la palabra de Dios cope toda nuestra estructura interna de pensamientos y de creencias. Por eso está escrito, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Vamos a orar y a pedir a Dios que Él haga que esta verdad bíblica tenga un impacto real en nosotros, que nuestras mentes puedan estar sometidas a Dios y empezar a ser cambiadas para poder ver las cosas, entender las cosas y pensar a la manera de Dios. Si la fuerza de la cultura está en la forma como piensa, la fuerza de la transformación de la que estamos hablando comienza también con una nueva forma de pensar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por los caminos que tú nos das para experimentar cambio. Te damos gracias, Señor, que podemos encontrar transformación y cambio de pensamiento en tu palabra y a través de ello poder experimentar en nuestra vida un cambio radical, una expresión verdadera de la vida que tú has puesto en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos entonces encontrar un camino cierto hacia el cambio y es modificar nuestra forma de pensar. Hoy, Señor, lo que hacemos es someter nuestros pensamientos a ti, someter nuestra forma de pensar a ti, reconocerte como Señor de nuestro pensamiento, para que así también tu palabra produzca en nosotros una transformación completa de nuestra manera de pensar y así cambiemos nuestra manera de vivir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.